A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, siempre la verdad, con pruebas, con evidencias, con documentos, tratando los temas de interés nacional. El día de hoy, en esta semana, vamos a topar un tema muy importante, sin lugar a dudas, para la economía del país. Vamos a tratar sobre el proyecto de ley enviado por el presidente de la República a la Asamblea Nacional en días anteriores. Este proyecto de ley que intenta reactivar la economía dentro del Estado ecuatoriano, el sector productivo. Y claro, que no mejor persona he podido escoger el día de hoy para hablar sobre esta materia a un catedrático universitario, a una persona que tiene la voz autorizada en economía. Y me refiero a mi gran amigo, al economista Pablo Dávalos. Pablo, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Es un placer tenerte nuevamente aquí en el programa. Ya has estado aquí en este programa. Estoy muy contento de estar nuevamente y compartir este espacio con todos y contigo, Clever. Muchas gracias, economista. Pablo, el proyecto de ley lo tengo aquí en mis manos, está compuesto de algunos capítulos. Sin lugar a dudas hay una parte que se refiere a la remisión. Quisiera que vayamos topando por partes, por capítulos. La primera parte se refiere a la remisión o al perdón de las multas e intereses de los impuestos que debieron haber pagado los empresarios en el país. ¿Qué criterio te merece aquello? Bueno, esta es una ley económica urgente. Esto significa que la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para aprobarla. Caso contrario, pasa por el Ministerio de la Ley. Tenemos poquísimo tiempo y fue entregada el 24 de mayo. Tiene un nombre pomposo, un nombre ampuloso, como sabemos ser los ecuatorianos, ¿no? Se llama Fomento de la Producción, Atracción de las Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Fíjate tú, es un nombre muy grande. Muy interesante. ¿No? Es muy técnica y, claro, si tú no tienes una cierta preparación, o sea, te pierdes en eso. La primera parte de la ley trata de lo que se llama la amnistía tributaria. La amnistía tributaria es decirles a aquellas empresas que no pagaron su ejercicio fiscal, que por diferentes circunstancias, esas empresas, el SRI, les cobra multas. Te pasa a ti, le pasa a cualquier ecuatoriano cuando va y quiere sacar el RUC, le dice, vamos a ver si está en lista blanca. Si estás en lista blanca, te dan la autorización para el RUC y tú puedes hacer tus negocios. Pero estas empresas decidieron utilizar ese dinero que pagó el cliente, en vez de utilizarlo para pagar las obligaciones tributarias, lo utilizaron como flujo de caja, lo utilizaron para apalancarse créditos y demás, y cuando el SRI les dijo paguen, ya se les hizo una deuda grande, y en vez de pagar, le pusieron juicios al Estado. Y son empresas que siguen operando, ¿no? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de más o menos unos 4.000 millones de dólares. Que estaría en este momento en deuda. En deuda, ¿no? Eso es la mitad del déficit. Claro. La mitad del déficit, ¿no? Si por determinadas circunstancias el SRI les obliga a pagar, se acabó el déficit. El país no tendría necesidad en el siguiente año de endeudarse. ¿Por qué tendría ahí los 4.000 millones de dólares? Pues, ¿no? Claro. Entonces, fíjate tú, de esos 4.000 millones hay un grupo de 200 grandes empresas que son la parte de León, que deben alrededor de más de 2.000 millones de dólares, ¿no? ¿Qué empresas? La primera, la más importante, es OCP. OCP del Ecuador le debe al Estado ecuatoriano más de 1.000 millones de dólares. OCP, Oleoducto de Crudos Pesados. Es un conglomerado donde están también Sinopec, están algunas empresas petroleras, ¿no? Y la otra empresa es de Álvaro Noboa, es el conjunto de empresas de Álvaro Noboa que le deben cerca de 179 millones de dólares al Estado ecuatoriano. La otra es Movistar, la otra es el Juri, la otra es Agip, Oil, Ecuador, etcétera. Todas estas empresas
le deben al Estado. Si nosotros les perdonamos los intereses, multas, cargos, comisiones, no como pretende esta ley, los 10 primeros artículos dicen ya, está bien, no les voy a cobrar multas, comisiones y demás, paguen y tienen 90 días para pagar. Eso dicen los primeros artículos, ¿no? Les estamos perdonando más o menos alrededor de $600 millones. Es mucho dinero, 600 millones es el doble del presupuesto de agricultura. Claro. Es el doble, es decir, o sea, solamente perdonándolos eso, o sea, con ese dinero, el costo de oportunidad de ese dinero habría sido la inversión agrícola, por ejemplo, ¿no? Entonces les vamos a perdonar eso. Pero claro, perdonamos eso y nos quedamos sin dinero, pues así de simple. El Estado se queda sin dinero para salud, educación, etcétera, porque no está cobrando todo. ¿Por qué uno pensaría que los empresarios pagan muchos impuestos, ¿sabes? Uno pensaría que este es un país que carga excesivamente de impuestos a los empresarios, pero cuando se ven las cifras, ¿no? Lo que pagan por impuesto a la renta las empresas es el 2% del PIB. 2% del PIB. En cambio, lo que pagamos los ciudadanos con las compras, el impuesto al consumo, es más o menos el 7% del PIB. ¿no? 7%. Entonces sí hay una relación fuerte, si tú quieres, entre lo que pagan los empresarios, la responsabilidad con impuesto a la renta, y lo que pagamos los consumidores. Si sumamos impuesto a los consumos especiales, impuesto al IVA y demás, eso sube al 9%. Entonces sí hay una asimetría, sí hay un desbalance, si tú quieres, ¿no? Entonces, claro, el Estado les dice además a los empresarios, miren, les vamos a perdonar el impuesto a la renta si ustedes invierten. Y aquí yo como economista... Pero este es el segundo punto que quería toparle. Primero sí. Quisiera que finiquitemos la primera parte, que es el primer capítulo, estimado Pablo. Que es la amnistía tributaria. Sí, la amnistía tributaria, sí. Que es, o el perdón de las multas y los intereses. Exacto, multas, intereses y recargos. De los impuestos que debieron pagar en su momento. Y aquí hay que dividir al país, yo diría, en dos grandes sectores. Aquellos que tienen muchísimos recursos económicos, o los grandes empresarios que no pagaron los impuestos. Pero por supuesto. Pero obviamente que tuvieron utilidades, y teniendo utilidades no pagaron sus impuestos. Ese es el punto, ecuatorianos y ecuatorianas. Y el otro sector grande del país, que en cambio, no teniendo ninguna producción, está llena de multas. Y ellos sí han pagado. Efectivamente. La gran mayoría de ecuatorianos, aquellos que tenían el RICE, aquellas personas que tenían una tiendita, aquellas personas que tenían un salón de comida, un salón de bebida, ellos permanentemente han venido pagando multas. ¿Por qué? Porque ellos desconocen la ley. Pagan, además les cierran el negocio. Le cierran el negocio a la gente humilde, a la gente pobre. ¿Por qué no le cierran el negocio al señor Álvaro Noboa, a la familia El Juri, a las transnacionales? Ahora estamos hablando del poder económico del país, a quien le beneficia de manera directa este proyecto de ley en la remisión de las multas e intereses. Pero aquí hay un problema económico fuerte que se llama riesgo moral. ¿Qué significa riesgo moral? O sea, en este momento nosotros estamos como país, como gobierno, enviando una señal muy potente, diciéndoles a los empresarios, miren, aquellos empresarios que le trampean al Estado, aquellos empresarios que no pagan sus impuestos, les va bien. Exacto. Aquellos empresarios que pagan sus impuestos, aquellos empresarios que cumplen sus obligaciones tributarias, ellos no tienen ningún estímulo. Entonces la señal que das es muy potente. ¿Qué le estás diciendo a los empresarios? Tranquilo, este año yo no voy a pagar los impuestos. Voy a hacer lo mismo que hicieron los anteriores. Claro, entonces voy a utilizar ese recurso para apalancar mi empresa. Voy a utilizar esos recursos como cash flow, como flujo de caja de mi empresa, porque yo sé que de aquí en 2 o 3 años va a venir un proyecto de remisión de intereses. Pero en el mejor de los casos van a utilizar ese recurso para apalancar su empresa. En otros casos ese dinero lo utilizan para cualquier cosa. Claro, pues, y además de eso van a utilizar la palanca de la empresa para fuga de capitales y demás. Exacto, ¿no? Entonces, claro, estamos generando un riesgo a la sociedad ecuatoriana. El riesgo de que los empresarios honestos se sientan desestimulados frente a la señal positiva que se les da a los empresarios que no actuaron bien, a los empresarios que de una u otra manera no le pagaron los recursos al fisco, ¿no? Porque ¿qué te dice aquí a ti el SRI? Te dice, mira, si quieres reclamar, primero paga. Claro. Así de simple. Claro. Cuando tú vas con una factura de agua, luz y dices, me están cobrando mucho, lo primero que te dicen ahí, ya señor, pague y después reclame. En el SRI, cualquier ciudadano que en este momento nos está escuchando, si ese ciudadano no está en lista blanca, no puede emitir facturas, y de pronto esas facturas significan la comida de la casa.
Así es. ¿No? Entonces, ¿por qué ese ciudadano tiene un tratamiento discriminatorio con respecto a las otras empresas? Y que además ¿A son qué grandes. ciudadano del país con sus pequeñas deudas el SDI le autoriza la emisión de facturas, ¿no? Para hacer negocios? ¿Por qué a ti, como vendedor, que estás en una tienda, como pequeño empresario, no te perdona el SDI y a estas grandes empresas el gobierno sí les perdona? Pero es que Eso está en contra de la Constitución, en contra de las leyes y en contra de la ética. y completamente discriminatorio. Pero por Porque supuesto. claro, porque esos negocios pequeños que apenas avanzan a tener un RICE o han tenido muy poco recurso económico, incluso en la mayoría de los casos son clausurados. Entonces, ¿qué le pasó Yo he al visto a presidente? diario, estimado Pablo, Sí. en provincias como las nuestras y por todo el país por donde recorro, que hay empresas pequeñas que han querido salir y no han avanzado a pagar las multas, a ellos les clausuran el negocio, terminando con su forma de sí. vida. O sea, esto es inmoral, esto no es ético, esto implica un riesgo moral para el conjunto de la sociedad, esto descarga la responsabilidad tributaria en los más pequeñitos, en los más pobres, ¿no? Castiga a las empresas que sí cumplen sus obligaciones y premia a aquellas empresas que por determinada circunstancia no cumplieron sus obligaciones con el SDI. Y que son los grupos más grandes económicos del país. Son los grupos más grandes económicos. Tú lo acabaste de decir, Álvaro Claro. Novoa. El Juri. 25% de esa deuda de los 4.000 millones es una sola empresa, son empresas petroleras que además se llevan el petróleo de nuestro país. Hablamos de OCP. OCP y todas las empresas, entre ellas Sinopec y demás. Es decir, se llevan el petróleo que nos pertenece a nosotros, les damos contratos leoninos y ni siquiera pagan impuestos. Pero es que además le estamos pagando sumas completamente enormes con respecto a la obtención o a la extracción de cada barril de petróleo. Y es increíble, Pablo, me hace acuerdo de algo. Sí. Antes de este gobierno, del gobierno de Rafael Correa Delgado, el ex gobierno del presidente de la Revolución Ciudadana, mal llamada de esa manera, se pagaba alrededor de $20 promedio por la extracción de cada barril de petróleo. Duplican. Ahora se les paga alrededor de $40 por cada barril de petróleo y ahora todavía les perdonamos las deudas. Y ni siquiera pagan impuestos. Pero ahora les perdonamos las deudas. Y ahora les deudas. perdonamos lo que deben al SDI. Increíble, eso es lo que está pasando en el país, estimado pueblo ecuatoriano. Yo he visto muchas voces en diferentes medios de comunicación de ciertos economistas que están completamente felices con este proyecto de ley. Pero hoy estamos viendo, analizando de manera profunda con un economista que ve las cosas de manera completamente diferentes y que está completamente de acuerdo en que debe hacerse las cosas de manera correcta y que debe salir el país adelante, pero realmente entregándole políticas que sí incentiven la producción dentro del país. La salida al problema nuestro es la producción, estimado Pablo, estamos completamente de acuerdo. Hay que decirle a los ecuatorianos, esta ley no genera empleo, en absoluto. Porque además, yo no sé en qué parte de la teoría económica se confundieron, bajarle los impuestos a los empresarios no implica generar empleo. ¿Por qué? Porque para un empresario los impuestos son costos fijos y los costos fijos son una recta, se dibuja como una recta porque no cambia, ¿no? ¿Qué es lo que le impulsa a un empresario a invertir? No son los costos fijos. Al empresario lo que le impulsa a invertir es el mercado. Punto. Exacto. Si el empresario tiene mercado, invierte. Si no tiene mercado, no invierte. Independiente de esa curva recta que se llama costo fijo, donde están los impuestos. Si tú bajas esa curva, lo único que haces es que la chequera del señor se aumente, no que aumente la producción, nada más. ¿En qué parte de la teoría económica se perdieron estos economistas que dicen que bajando esos costos fijos se incrementa la inversión? No. Lo único que incrementa la producción es el mercado, es decir, gente con capacidad adquisitiva. Si hay gente con capacidad adquisitiva, si se dinamiza el mercado, el empresario invierte. Caso contrario, tú le puedes bajar todos esos costos fijos que el empresario de ahí no se mueve. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice, les vamos a exonerar el impuesto a la renta, pero ni siquiera paga mucho el impuesto a la renta, pero al empresario, verdaderamente al empresario, eso es una señal que no le impulsa a invertir. Lo que le impulsa a invertir es si él visualiza un mercado que absorba su producción, que absorba su inversión. Y eso en la ley lamentablemente no hay. No existe. ¿Cómo se podría hacer eso? Fíjate tú, bajando las tasas de interés, pues. Si tú bajas la tasa de interés, no consigues muchísimo más que reduciendo los impuestos a la renta como está previsto aquí, y además 10 años. Y este es un problema grave porque le compromete al próximo gobierno. Pues, ¿qué tal si el próximo gobierno tiene otra idea, pero ya se enfrenta a una ley que no solo que rebasa estos 3 años, sino que involucra a este gobierno que viene y al próximo?
Claro, porque son 10 años. Son 10 años. Y dependiendo de si es Quito, Guayaquil o las otras provincias del país. Entonces, eso además de desestructura la programación cuatrienal, el Código Orgánico de Planificación. O sea, es terrible eso. Estimado Pablo, hemos visto las falencias de este proyecto de ley. No, pero falta la parte de León, falta la fresa. ¿Quieres llegar a la parte dura, al meollo del asunto? Estos son solamente los pero estando en el tema del impuesto a la renta, ¿tú consideras que sería más conveniente, en lugar de pensar en el impuesto a la renta, para poder tener un poco más de productividad en el país y un poco más de incentivo a la producción, bajar el impuesto al IVA? Bajar el IVA de pronto a un 10% y bajar las tasas de interés. Tasas de interés Con y el IVA. esas dos medidas logras Incentivas. que la producción empiece a incrementarse. Solo ahí el empresario está incentivado, más no con las otras medidas que están dotadas aquí. Exactamente. Con esas dos medidas. No necesitabas tanto papel para gastar en eso, ¿no? Dos medidas. Y no están esas dos medidas aquí. Completamente de acuerdo. Yo creo que nadie puede en el país invertir si no tenemos tasas de interés bajas. Exacto. Es que es sorprendente cuando uno quiere ir a invertir en un proyecto. Tiene la idea, tiene el proyecto, pero lo que nos faltan son los recursos económicos. Y cuando vamos a un banco, hoy, estimado Pablo, la tasa de interés sobrepasa el 22%. Y los requisitos. Y si eres pequeño empresario, si no tienes garantía... Si no hay garantía, hay un sinnúmero de papeleo y una burocracia increíble, pero además la tasa de interés sobrepasa el 22%. Sí, pero vamos, porque tenemos poco tiempo, a la parte de León, a Está la bien, parte vamos, tú más quieres hablar del artículo 32 de la ley. Perfecto, Pablo, dale. Hay una serie de reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es el artículo 32, 33 y 34 del artículo 34, donde plantean la famosa regla macrofiscal. Entonces, este es el término de los economistas y demás. Y te dicen, en adelante te dicen, en esta regla macrofiscal, la Asamblea no podrá aprobar el presupuesto del Estado si este presupuesto tiene un déficit. Sí. Ya, entonces pongámosle números. El presupuesto que aprobó la Asamblea tenía números rojos de 8.000 millones, llegó a 34.000. Para este año. Para este año. ¿Por qué? Porque los ingresos eran de 24.000, pero los gastos eran de 32.000. 34. Por eso tenemos un déficit importante, ¿no? Una diferencia negativa, si se quiere, de 8.000 millones de dólares. Alrededor. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Se endeudó para cubrir eso. Así es. ¿Qué hacen todos los gobiernos? En el próximo año, digamos que se mantiene exactamente igual, 25.000 millones. El gobierno no puede hacer que su gasto sea mayor a 25.000 millones. Tiene que presentar exactamente igual. Si el ingreso es 25, el gasto es 25. Así está. Así de simple, ¿no? De esos 25 de gasto, alrededor de unos 4.000 son pagos de intereses de la deuda. Es decir, al gobierno le quedan 21.000 millones para gastar. Dime tú, con 21.000 millones, ¿qué haces? ¿Qué haces? Con este estado inflado. Claro. Con 21.000 millones, para hacer eso, tú el próximo año, tendrías que disminuir en alrededor de 5.000 millones el Estado para lograr calzar, si tú quieres, lo uno con lo otro, ¿no? Eso significa despidos de personas. En otras palabras, el próximo año tendrá que despedir no menos de 20.000 personas del sector público. Esto significa eliminar todos los programas sociales, porque no hay dinero para eso, reducir el gasto en salud, en educación, en inclusión social y en inversión pública, porque no te queda otra. Que sería terrible para el país y para todo el pueblo ecuatoriano. Pero yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿no será que están pensando en que realmente se va a eliminar la corrupción porque ahí se va el mejor dinero? Porque si nosotros dejamos tal cual está ahí la inversión en el área social y simplemente controlamos al máximo la corrupción, que es alrededor de un 20-25% del presupuesto del Estado, yo creo que ahí está la plata. ¿No estará pensando en eso el presidente de la República? No sé, pero lo que yo sí creo es que si esto pasa el próximo año, tú vas a tener a la gente en las calles. Así de simple. Y cuando tengas a la gente en las calles, eso se llama gobernabilidad, crisis de gobernabilidad. Pero eso pasaría, estimado Pablo, y permíteme refutarte, a eso pasaría si es que en realidad se bajan las políticas o se restan las políticas sociales o los aportes en el área social y se sigue
con el mismo tipo de gobierno, un gobierno completamente corrupto como el de la última década. Pero si tenemos un gobierno completamente honesto y se mantienen las políticas sociales, yo creo que no tendríamos a la gente tampoco en las calles. El problema es que el gobierno, no tiene márgenes de acción. Eso es lo uno. Entonces, me parece terrible la exigencia del superávit fiscal primario, se llama. Es el nombre técnico. Es terrible porque esto le reduce la responsabilidad del Estado con respecto a su sociedad. ¿No? Le reduce de una manera drástica, implica un programa de ajuste muy fuerte, y los programas de ajuste generalmente implican conflicto social. Hay paralelismos, creo yo, con respecto a esto que nosotros podemos ver en Nicaragua y podemos ver en Argentina. En Nicaragua y en Argentina se aplicó un recetario muy parecido a este. ¿Y qué es lo que produjo en Nicaragua? Todos lo sabemos. En Nicaragua, este recetario le condujo a una crisis de gobernabilidad al presidente Ortega. Y el presidente Ortega en este momento está discutiendo si se queda o no se queda en el poder, ¿no? Igual en el caso de Argentina. En el caso de Argentina también significó una pérdida de legitimidad y una pérdida de la capacidad adquisitiva de los hogares, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente: ¿por qué el presidente Moreno castiga a sus electores? ¿Tenía necesidad el presidente Moreno de adoptar este conjunto de medidas? Y la respuesta es no. ¿Tenía un plan B el presidente? Y la respuesta es sí. Y te comento, nosotros como Foro de Economistas Heterodoxos hablamos con el presidente de la República y le entregamos al presidente de la República un plan B de la economía. En sus manos. En sus manos. Hablamos con él, le dijimos: presidente, usted tiene dos opciones. O ajusta la economía y nos somete a un régimen al estilo de Grecia, al estilo de Ecuador en los años 90, con una crisis política y económica, o ajusta o reactiva la economía. Usted escoja. ¿Cuál escogió? Escogió el ajuste, escogió el paquetazo económico. O sea, cargarle al pueblo ecuatoriano. Sí, porque ese paquetazo económico les favorece muchísimo a los bancos y a los grandes grupos de poder. O sea, les favorece mucho, Claro que porque sí. permite concentrar mucho el ingreso, ¿no? Pero lo que más me preocupa, Clever, los economistas estamos trabajando en modelos y demás, es la dolarización. Porque el superávit, hay una relación superávit y liquidez, ¿no? Superávit y dolarización. Lo que más me preocupa es el hecho de que la dolarización se ponga en riesgo con esta ley. Eso me preocupa. Hemos discutido con algunos economistas porque en los modelos que nosotros hacemos, en los modelos, los cálculos que hacemos, a la larga resulta que si tú proyectas esto, la dolarización no se sostiene. Hemos consultado con otros economistas. De hecho, a mediados del mes de junio viene uno de los economistas más famosos del mundo, se llama Steve King, y va a Loja. Vamos a ir a Loja con Steve King, con la Universidad de Loja, ¿no? Entonces, para la gente que nos escucha. ¿A qué universidad? Porque seguramente nos estarán viendo en Zamora, nos estarán viendo en Loja mismo y quisieran saber en qué parte van a estar. La Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, este es un experto mundial, es de Londres, hemos conversado con él y él coincide con nosotros, es decir, estamos consultando con expertos de que esta propuesta pone en riesgo la dolarización. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento, no? La idea es la siguiente: nosotros tenemos un país dolarizado. ¿Qué significa un país dolarizado? Un país que para sus transacciones utiliza dólares, y los dólares no los podemos imprimir aquí, los dólares tenemos que traerlos de Estados Unidos, ¿no? ¿Esos dólares cómo vienen? Esos dólares vienen vía exportaciones, Claro. vienen vía remesas de migrantes, vienen vía inversiones y vienen vía deuda. Esos son los mecanismos que alimentan de dólares aquí. Los dólares físicos, las moneditas que tenemos, hay una institución que las trae. Cada mes va a la Reserva Federal, gira un cheque a la Reserva Federal y le dice: entrégueme billetes de 5, 10 y 20, ¿no? Los pone en un avión, los trae acá y los distribuye. Esa institución es el Banco Central. Así es. Y le cuesta al país eso, ¿no? El momento en que el Banco Central gira el cheque, el Banco Central debe tener en su cuenta recursos. ¿De dónde vienen esos recursos? De las reservas del Banco Central. ¿De dónde vienen esas reservas? Del petróleo, de los depósitos de las empresas del Estado y de la deuda. El Estado emite deuda y deposita eso en el Banco Central. Resulta que esta ley cierra todos los mecanismos de endeudamiento del Banco Central, cierra todas las posibilidades de cubrir posiciones de déficit y le ahoga la posibilidad de que el Estado ecuatoriano pueda tener reservas internacionales consistentes para sostener la dolarización.
¿no? Porque reduce el gasto, le dice al Estado, mira, tú no puedes endeudarte más del 40%. Que, bueno, si tú tienes política monetaria es relativamente consistente, porque la política monetaria te sostiene. Pero cuando no tienes política monetaria, cuando no tienes moneda y te dicen no te puedes endeudar, la pregunta es ¿de dónde, cómo y cuándo se va a sostener la liquidez? Claro. O sea, ¿quién va a sostener la liquidez? ¿No? El Estado puede sostener la liquidez y es lo que ha venido haciendo Lenín Moreno, lo hizo los últimos años Rafael Correa, vía deuda. Es decir, desde el año 2014 que cae el precio del petróleo, lo que sostiene la liquidez de la economía, lo que ha sostenido es la deuda externa. Cuando tú pones un límite a eso, cierras esa posibilidad, le dices al Banco Central, tú no puedes comprar los papeles que te emite el Ministerio de Finanzas, le dice al Ministerio de Finanzas, tu límite es 40%, no tienes chance de más. ¿No? Y además le dices al Estado, tienes que reducirte de una manera dramática, reducirte y no gastar más de lo que tienes, produces iliquidez en el conjunto de la economía. Y estamos hablando de economía cuya oferta final es 120.000 millones de dólares. Claro. ¿No? El momento en que produces iliquidez empieza a escasear el dólar en la sociedad ecuatoriana y la gente tiene que buscar mecanismos de liquidez, ¿no? Esto genera una sensación de que no hay liquidez, de que hay recesión. Hay muchas empresas que deciden colocar sus recursos afuera vía fuga de capitales. Ya hasta ahí llegamos. Eso han hecho todos los empresarios en el país, o la mayoría de empresarios. Por las pésimas políticas económicas que teníamos anteriormente, una inseguridad jurídica total en la última década, sí. La mayoría de empresarios del país sacaron los recursos económicos fuera del territorio nacional, muchos al Perú, a Colombia, donde verdad. Sí había seguridad jurídica. Estimado Pablo, de manera rapidísima por el tiempo, quisiera preguntarte, ¿crees que los impuestos deben mantenerse o hay que eliminar impuestos realmente para poder incentivar la producción del país? Mira, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Si tú sacas ese impuesto, les motivas a esos empresarios que no confían en el país a que saquen los recursos. Porque los que sacan recursos son los grandes empresarios, la gente que tiene dinero. La gente que vive el día a día no te saca recursos, no paga el ISD. La clase media que de pronto tiene sus hijos estudiando fuera tampoco paga porque hay exenciones para eso. Pero si tú tienes en tu cuenta 50.000, 80.000, 100.000 dólares y no te sientes seguro aquí, ¿qué haces? Los depositas fuera. ¿Y quién tiene esa cantidad de dinero? Pero si no te sientes seguro aquí, entonces para eso ¿qué necesitamos? Darle una seguridad jurídica al Estado para que quienes Pero esta ley no da seguridad jurídica. De acuerdo contigo. Esta ley no da seguridad jurídica, ¿no? Entonces, lo que yo no entiendo, Clever, es por qué el presidente Moreno hace esto. ¿Qué necesidad tenía el presidente Moreno de provocar crisis social? Siempre que les hemos dado a los empresarios que conduzcan la política económica, nos han llevado a la crisis. Acuérdate en 1999, ¿quién manejaba la política económica? Acuérdate de la securitización de 1982-83. Siempre que los empresarios manejan la política, eso implica crisis. ¿Por qué el presidente Moreno quiere crisis? ¿Por qué castiga a sus electores? ¿Por qué, si tenía un plan B, tenía una propuesta de reactivación, por qué escogió el ajuste? En eso hay que ser completamente claros y hay que decirle al país y al pueblo ecuatoriano, hay que decirle al presidente de la República, si tuvo las dos alternativas en sus manos, una alternativa entregada por este grupo de economistas que están pensando realmente en toda la población ecuatoriana, ¿por qué se fueron los empresarios? Por la otra alternativa, una alternativa que de pronto carga todo el peso de la deuda y económica del Estado a la gente más pobre del país? En síntesis, yo quisiera concluir algo, yo sé que tú estarás de acuerdo conmigo, estimado Pablo. Yo creo que para poder incentivar la producción dentro del Estado es fundamental algunas cosas. Entre ellas, para mí, la prioritaria, estimado Pablo, es que tengamos una seguridad jurídica. Sin una seguridad jurídica, sin funciones independientes, sin organismos de control independientes donde exista transparencia, no se puede generar producción dentro del Estado, ni siquiera inversión. Un segundo aspecto fundamental creo que es eliminar varios impuestos que me parecen que están de más, o reducir algunos impuestos y de pronto incrementar otros, pero sí en los sectores estrictamente necesarios. Y creo que un tercer aspecto sería fundamental para incentivar la producción dentro del país es el tema de las tasas de interés. Como alguien que quiere iniciar en la producción, hoy le dicen que le vamos a perdonar 10 años a aquellos que inicien en el sector productivo o industrial. Pero si no hay el recurso económico, esa persona, por más buenas ideas que tenga, los mejores proyectos que tenga, si no tiene el recurso económico a una baja tasa de interés y a largo plazo, es imposible que ingrese en el sector productivo.
Yo creo que esos 3 elementos son completamente fundamentales. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? No sé si que hay un elemento más, o creo que estos 3 elementos los dejamos por ahora. Dejemos por ahora eso. Perfecto. Creo que hemos tratado de visualizar lo más importante que tiene esta ley y decirle al pueblo ecuatoriano que el presidente tenía un plan B y que esta ley, tal como está planteada, va a implicar crisis social, crisis de gobernabilidad, ¿no? Lo estamos advirtiendo. Esperemos también que la Asamblea, ¿no? La Asamblea cambie algo de esa propuesta de ley, ¿no? Revise y cumpla su obligación con el pueblo ecuatoriano. Yo quiero agradecerte infinitamente, Pablo, por haberme acompañado en este programa. Espero de que me sigas acompañando, porque hay temas económicos que tenemos que seguir tratando y tiene que el país conocerlos de primera mano y siempre con la verdad. No tratando de ganar votos ni mucho menos, sino decir las cosas de manera completamente técnica por el bien de todo el pueblo ecuatoriano, por el bien de nuestro país, por el bien del Ecuador. Conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar aquí en un nuevo programa en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,